Pensábamos que el andar de la industria automotriz, el andar extorsivo de la industria automotriz, es un buen ejemplo para poder emplear, en tanto uno de los factores más impactantes, ¿sí?, para interpretar lo que sería el tremendo momento argentino a estar por el clima que desarrolla cierta prensa, por la agenda que fija alguna prensa. Algunos números que ya se sabe debe uno manejar con cierta prevención por esto de la invisibilidad de la radio y las dificultades para retener, pero son sencillos. Más o menos a mediados de la gestión kirchnerista, las automotrices, las terminales del sector, celebraron producir unos 400.000 autos por año. Más luego supo llegarse a alrededor de 1 millón de unidades anuales, 1 millón de autos por año, 2011, 2012. Un récord histórico. Y hoy, ya saben, solo se esparce un presente constatable, consumado, de suspensiones y despidos. Y las multinacionales del área lloran a mares porque la proyección de 2014 es de 650.000, 700.000 patentamientos. Eso significa un buen año. Según ha dicho Rubén Beato, secretario general de los concesionarios, de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, ACARA. La ministra de Industria, Débora Giorgi, ratificó esas apreciaciones al aseverar que el sector automotriz se pegó varios tiros en el pie. Primero, al reacomodarse en enero, el tipo de cambio en enero pasado, subieron los precios mucho más que lo que aumentó el dólar. Cortaron el financiamiento en el mercado interno por apostar a un dólar al infinito. Después, en marzo y abril, cuando largan el Procreauto, se dieron cuenta de que la demanda se reactiva y tienen que bajar los precios. Pero más tarde, un poquito más tarde, traducido, ¿se acuerdan?, por la presidenta en el dejen de encanutar, se dedican a la reducción del abastecimiento de autos con la profecía autocumplida de otra devaluación. Insaciable. No se puede y debe discutir si acaso no hay un error de madre en la política industrial del gobierno al confiar casi exclusivamente en estos tipos a los que encima se les otorgan favores estatales gigantescos. Pero queda fuera de duda que son los tipos capaces de socavar a la gestión oficial que los favorece. Es lícito, por supuesto, cuestionar si el gobierno los enfrenta con toda la artillería que sería menester, pero no parece legítimo ignorar que hace lo que puede, lo que sabe, dentro de un encuadre aplastante, extorsivo, como decíamos al comienzo. No debe ser por nada que, en lugar de debatirse sobre asuntos como estos, gane espacio, por caso, el formulario exigido por la FIP para viajar al exterior, que después han aclarado, en verdad, es una adecuación a la normativa internacional. Las agencias de turismo ya lo venían haciendo. Pero esa es la agenda que se fija. Y a uno se le ocurre que, mientras tanto, fue o debió ser más noticia la participación argentina en las Naciones Unidas, con un discurso de Cristina que tuvo una profundidad notable, sea que se esté de acuerdo o no, y de un carácter poco menos que inédito. ¿Cuántos y cuáles antecedentes hay de una disertación tan dura como la suya contra el accionar de los Estados Unidos en representación de un país que no es del centro, pero tampoco de periferias alejadas, ante un organismo de esa naturaleza?
Y la verdad es que otro tanto podría señalarse de lo que dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se enseñorean con poder de veto y desprecio a toda crítica a las grandes potencias bélicas, las 5 centrales. No cualquiera le dice al presidente formal del imperio en la cara que sí tenía los auriculares. El papelón de la periodista de Clarín fue homérico. Le dice que no apele a la hipocresía de cuestiones morales para justificar su intervención armada allí donde los intereses de Washington se vean en riesgo o necesitados de satisfacer a su complejo industrial militar. Estos dichos de la mandataria argentina frente al top de la maquinaria dominante universal, bueno, podrían no importarle grandemente a nadie en términos de la influencia de Argentina. Y la verdad es que tampoco podría afirmarse que la oratoria presidencial le mueve el amperímetro a nuestras sensibilidades mayoritarias, ¿no? Populares. En la conferencia de prensa en el hotel, al cabo de este discurso que citamos, la presidenta se despachó con consideraciones sobre chiitas, sunitas, alawitas, yihadistas, kurdos, historia del Oriente Medio, adyacencias, derechos de los palestinos, y etcétera, de este tenor, que solo fueron difundidos, incluso más poco que mucho, ya que estamos, en los medios oficiales y en los que simpatizan con el kirchnerismo. Sin mayor ayuda de papel alguno, sin pifies en los datos, ni en el discurso, ni en el encuentro con los periodistas, Cristina resaltó la puerta giratoria, ¿no?, de las apetencias norteamericanas que cambian de enemigo a amigote táctico con una facilidad que, si es por lo moral, provoca arcadas. El caso de Irán es emblemático. Ahora resulta que la teocracia iraní es provechosa para el combate del mundo libre contra el Estado Islámico, que decapita occidentales. Pero por acá siguen advirtiendo que haber acordado con Irán un memo de investigación sobre el atentado a la AMIA es síntoma irrebatible de rendición ante el terrorismo. Es en marcajes políticos de esta índole donde se nota la mano de un estadista, ¿no?, o de quienes trascienden a su mandato a través de fijar líneas ideológicas centrales. Y de acuerdo con ese trazado es que también dijo la presidenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que no solamente son terroristas los que ponen bombas, sino también los que desestabilizan y provocan pobreza, hambre y miseria. Habló directamente de la complicidad de la justicia de los Estados Unidos. Y también en ese aspecto no era de esperar que mereciera más que el descrédito de la prensa. Columnistas principales, portales de los medios opositores, se regodearon con que la Casa Blanca no habría de preocuparse siquiera por contraatacar con respuestas diplomáticas. También queda desmentido en buena medida con las declaraciones que hoy son título de portada de Roberta Jacobson, que es la encargada del Departamento de Estado para América Latina. Cipallismo en estado puro. Pero bueno, saquemos las chicanas. A un porcentaje estimable de nuestra sociedad, démoslo por sentado, le importa o importaría tres pitos lo que haya dicho la presidenta en un máximo foro internacional que hace ya demasiado, si no desde siempre, es un ámbito de discursos. Tampoco contaría que acaba de condenar a los fondos buitres la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Porque es cierto, lo que cuenta es la inflación, la estabilidad del empleo y de las fuentes de trabajo, el tremendo sufrimiento de las grandes empresas cuyos empresarios vienen levantándola en pala gracias a la emisión monetaria y a la vigencia del populismo que denuestan, el precio del dólar que retroalimentan los especuladores y sus medios de comunicación asociados,
Debe asumírselo, la realidad es lo que es y lo que se construye desde esos medios. No es una cosa o la otra, son las dos, es dialéctica. Es que hace unos 15 años había el país incendiado, literalmente incendiado, con bonos basura emitidos por las provincias como forma de pago salarial y transacción comercial para solaz y esparcimiento de los liberales productores del incendio. Hoy, esos mismos ejecutores del poder económico concentrado están enardecidos por los papelitos pintados que imprime el Banco Central. Arguyen que sobran pesos y faltan dólares, y no existe que los pesos los absorben ellos para provocar psicosis especulativa. El jueves pasado, como tanto botón demuestra, el gobierno colocó entre los privados 10.000 millones de pesos en títulos, Bonar 2016, a una tasa variable. Habrá que devolverlos o se negociarán, mientras tanto, con su tasa de ganancia. No importa si con este gobierno o con otro después de 2015. Son ellos quienes conservan capacidad de violencia financiera. Bancos, exportadores, cadenas comerciales. Y otra vez y tantas veces como fuera necesario, 2 puntos, sus periodistas independientes. Y es también que el gobierno paga las consecuencias, ya hemos hablado mucho de esto, de no haber hecho cambios profundos en esa matriz productiva, que para sostener el crecimiento continúa dependiendo de los insumos importados. Y es que, si ahora dicen que el dólar toca 16, desde las cuevas que regentean los grandes bancos privados y sus compañeros exportadores del agro, fondeados en la divisa que coacciona, y los grandes actores de la especulación, y es que aumentan los precios aunque no haya más lógica técnica que lo que se les antoja a esos protagonistas. Así que, si quieren, el discurso en las Naciones Unidas no sirve para nada, en medio de que la inflación está al galope por la sola responsabilidad gubernamental, de que Ivo Kutsarid es el nuevo y efímero estandapero de la justicia por mano propia, o de que los noticieros ya lo son únicamente de informaciones policiales. Solo serviría el discurso para preguntarse si se puede carecer de ese discurso a la hora de responder quiénes defienden y quiénes atacan.